La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Descubre Tailandia de la mano de Cathay con otra mirada y vive la magia del sudeste asiático. La sorprendente Bangkok, sus mercados flotantes, los templos milenarios de Chiang Mai y el Triángulo de Oro en Chiang Rai, terminando en sus playas de ensueño. Tailandia esencial, 9 días desde 1.490 euros. Descubre el mundo que imaginas en cathay.es y reserva en tu agencia de viajes. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. ¿Sabes que el Ayuntamiento de Madrid impulsa tu negocio? Si eres autónomo y has creado empleo en 2024, el Ayuntamiento te apoya con hasta 5.000 euros. Y si en 2024 has adquirido un negocio en Madrid por jubilación o incapacidad del anterior titular, la ayuda es de 10.000 euros. Entra en sede.madrid.es. Ayuntamiento de Madrid, donde se cruzan los caminos. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. El cielo de Madrid te espera en Inhala Terraza, un espacio donde la naturaleza y la ciudad se encuentran. Disfruta de nuestra gastronomía y coctelería con vistas 360 grados de la capital y vive inolvidables puestas de sol. Un pulmón verde en pleno centro, abierto todos los días del año. Ven a conocernos. Más información en inhalaterraza.com. El Pozo King ha lanzado The Gref Burger, una hamburguesa de vacuno creada con el popular creador de contenido The Gref, quien cuenta con más de 50 millones de seguidores. Natural de Alhama, Murcia, el streamer ha colaborado con la marca de su ciudad natal en todas las fases del proyecto, desde la receta hasta el diseño del packaging, convirtiendo el producto en una extensión de su identidad y estilo de vida fitness. La hamburguesa, compuesta por un 95% de carne de vacuno y sin aditivos artificiales, busca conectar con el público joven y convertirse en un fenómeno viral. Además de reforzar su papel como embajador de marca, el lanzamiento representa un hito en el marketing de gran consumo al integrar producto físico, marca personal e impacto digital. Radar Empresarial. Activamos el radar empresarial. Hoy es viernes 20 de junio y vamos a analizar el nombramiento de Pablo Isla como nuevo presidente de Nestlé. Isla va a sustituir en el cargo a Paul Buckle a partir del 16 de abril de 2026, fecha de la próxima Junta General de Accionistas. Aunque no tenga cargos ejecutivos, el CEO de Inditex acompañará al consejero delegado de Logan Freise al frente de la empresa, ya que, como ha indicado la propia compañía, los dos forman un buen tándem, un tándem bien preparado para continuar el liderazgo de Nestlé en nutrición, en salud y también en bienestar. Roberto Sol. En el Consejo desde 2018 el Ejecutivo ha ido ganando puestos poco a poco en la empresa. El año pasado la multinacional suiza le nombró director principal independiente y vicepresidente. Ahora Pablo Isla pondrá desde la presidencia su visión del mercado, esa que hizo que Inditex creciera de una manera exponencial, aunque coge la empresa en buena forma, ya que viene de superar las previsiones del primer trimestre con unas ventas que crecieron un 2,8% debido al encarecimiento del cacao y del café. Para Gonzalo Lardíez, gestor senior de renta variable europea de Andbank, el nombramiento es una muestra clara de la intención que tiene la compañía de dar un giro a su estrategia.
un nombre codiciado dentro del sector empresarial, con lo cual pues parece que Nestlé pues ha hecho una apuesta importante para dar un giro a la compañía, que dicho sea de paso pues también tiene retos importantes, a pesar de que es una compañía reconocida, pues sí que ha tenido en los últimos trimestres algunos problemillas en cuanto a mix de producto y zona geográfica, con lo cual nuevos retos para Pablo Isla y bueno, pues pensamos que es un fichaje bastante interesante. Aunque sus primeros pasos los dio en el Banco Portugal Español, Pablo Isla pronto destacó por sus habilidades empresariales. En 2000 fue nombrado presidente del Consejo de Administración de Altadis y bajo su mandato la empresa consiguió una revalorización del 131%. Esto hizo que Inditex llamara a su puerta. En 2005 Amancio Ortega le da las riendas de la empresa y le nombra consejero delegado. Solo 6 años después asume la presidencia de la compañía textil. Bajo su mando revoluciona el mundo de la empresa. El año que entra la cotizada española tiene unos beneficios netos de 803 millones de euros. En 2021, cuando Inditex anuncia que Marta Ortega asumiría el cargo de consejera delegada, la compañía obtiene un beneficio de 3.243 millones. La creencia de las aptitudes de Isla fue tal en Inditex que el ejecutivo recibió 23 millones de euros para que no se fuera una empresa de la competencia. Así se abrió una nueva etapa para él, que le llevó al mundo del cine. Consumidor empedernido del séptimo arte desde sus tiempos en la universidad, Pablo Isla funda la productora de cine Fonte Films en 2022, justo después de dejar la presidencia de Inditex. Así explicaba el propio Isla los motivos que le llevaron a ello en el programa La Ventana de la SER. Era la época de los cineestudios, me pasaba todo el día en los cineestudios. Luego, cuando empezaron los videoclubs, era el mejor cliente de todos los videoclubs de la zona. O sea, me tenía un cariño a todos los dueños de videoclubs. O sea, siempre he tenido muchísima afición al cine, a las series. Y entonces he estado muchas veces en contacto con gente del mundo del cine. Y bueno, tengo una amiga que es Clara Bilbao, que es directora de vestuario, tiene 3 Goyas. Y ella, siempre que nos veíamos por un motivo o por otro, siempre me decía: tú vas a acabar siendo productor. Entre los proyectos más destacados de Fonte Films se encuentra el documental del restaurante Mugaritz y la serie La Sombra de la Tierra. Además, este año se estrena el thriller de espionaje Z, dirigido por Dani de la Torre, con Mario Casas como protagonista. Me he hecho una cuenta. ¿Qué cuenta? La que me sale a cuenta. ¿Qué me cuentas? Te cuento que el primer año te da un 3% TAE hasta un saldo de 20.000 euros solo por domiciliar la nómina. No tiene comisiones y la contratas desde el móvil. Pero cuéntame más. Es la requete cuenta digital de Unicaja. Eso está requete bien, ¿no? Y con más requete ventajas en unicaja.es. Date prisa y ábrela antes del 31 de agosto. A esta cuenta le corresponde un nivel de riesgo 1 color verde, siendo 1 el menor y 6 el mayor. Entidad adherida al Fondo de Garantía de Depósito Español. Garantía capital 100.000 euros por depositante entidad. 3% TAE. 2,967% TIN. Liquidación trimestral de intereses. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. ¿Cómo te gustaría el café de tu oficina? Me gustaría un café bueno y que cambie vidas. Pues eso es Filantrópico. Buen café y buenas personas. ¡Qué bueno! Bueno y bueno. Infórmate de cómo el café de tu oficina puede cambiar vidas en filantrópico.es. Este verano, déjate llevar por la magia del momento. Con la campaña Verano Last Minute de Soltour, reserva tus vacaciones y disfruta del mejor precio. Además, te regalamos una excursión para que vivas experiencias inolvidables con los que más quieres, reservando antes del 30 de junio. No esperes más. Reserva en tu agencia de viajes de confianza. Soltour, 50 años viajando contigo.
Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, entra derrapando por las ondas de la radio el escuadrón más potente, cargado de la máxima actualidad social, explicada tal cual, como es, sin paños calientes, con rigor y afán de servicio público para todos, sin palos en las ruedas. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, en Radio Intereconomía. El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. Con Joaquín Robles, que es responsable de ventas de Banco B. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Oye, ¿cómo estás viendo los mercados? Parece que la recta final de semana los movimientos son más erráticos, más tranquilos, pero tenemos muchos frentes abiertos y todos en el ámbito internacional. ¿Cómo ves la capacidad de resistencia de las bolsas en este entorno? Bueno, yo creo que están respondiendo bien, ¿no?, a la incertidumbre y sobre todo también a la volatilidad que hemos visto durante los últimos meses. Es verdad, como bien dices, ¿no?, que hay muchos frentes abiertos. Ahora quizá la atención está más centrada en esos conflictos geopolíticos, en la posibilidad de que Estados Unidos pueda intervenir, ¿no?, en este conflicto entre Irán e Israel, pero luego de fondo seguimos teniendo muchos temas importantes, ¿no? El primero de ellos quizás son esas negociaciones comerciales. A medida que nos acercamos a ese fin de la prórroga que hizo Donald Trump a principios de el mes de abril y que bueno podría volver a seguir generando pues esa incertidumbre, ¿no?, ya que puede suponer un freno al crecimiento económico y sobre todo también nuevas presiones en los precios que bueno pues sigan condicionando las decisiones de los bancos centrales, ¿no?, que ya hemos visto que bueno a pesar de que el Banco Central Europeo sí que ha sido firme en cuanto a los recortes de tipos, la Reserva Federal sigue a la expectativa. Ya lo vimos la semana pasada en la última reunión, donde Jerome Powell siguió diciendo que a partir de ahora es que se van a empezar a ver los efectos de estas tensiones comerciales, a pesar de que los últimos datos han seguido siendo buenos. Y luego quizá mirando, ¿no?, un poquito ya más allá, a ver de cara al mes de julio esos resultados empresariales, que los del primer trimestre sí que fueron buenos porque quizá no descontaban ese impacto de las tensiones comerciales, pero en estos del segundo trimestre del año ya sí que podemos empezar a ver cómo algunas empresas han adoptado un enfoque mucho más defensivo. Oye, cuando dices un enfoque mucho más defensivo, ¿a qué te refieres? ¿Me lo puedes aterrizar? Bueno, yo creo que estamos viendo, ¿no?, en algunos sectores, sobre todo algunos también datos macro, como el consumo poco a poco se va ralentizando. Eso quiere decir, bueno, que primero los consumidores ya no empiezan a verlo todo tan claro. Este entorno de incertidumbre hace que vayan recogiéndose y no gastando tanto como lo estaban haciendo durante los últimos 2-3 años. Y las empresas igual, ¿no? Siguen viendo, bueno, pues un entorno poco claro, ¿no?, que lo que hace es, bueno, pues paralizar ciertas inversiones o planes de crecimiento, ¿no? De hecho, estamos viendo algunas empresas grandes como, bueno, pues siempre han destacado, ¿no?, por ese dinamismo y algunas de ellas incluso se plantean, ¿no?, ir reduciendo personal y quedándose a la expectativa. En Estados Unidos quizás siguen viendo también como una amenaza ese entorno de tipos de interés tan alto a medida que el crecimiento se va ralentizando. Lo hemos visto incluso en el primer trimestre del año. Pero bueno, aún así, y con todo esto, también es verdad que la bolsa está respondiendo muy bien, ¿no? Los índices europeos suben cerca de un 20%, ¿no?, los principales como el DAX o también el IBEX 35 incluso, y luego en Estados Unidos, a pesar de todos estos vaivenes, estamos a un escaso 3-4% de máximos históricos y también con los principales índices S&P 500, Nasdaq, ligeramente en positivo. Oye, antes del verano interesa hacer movimientos en las carteras, girar hacia un sesgo más defensivo, no sé, más monetarios y menos bolsa, ¿o no? Bueno, yo creo que esa es una buena pregunta. Siempre depende del perfil, ¿no?, de los inversores. Es verdad que el que tiene a lo mejor un planteamiento, ¿no?, más a medio o largo plazo y tiene una cartera diversificada, muy basada, ¿no?, en estos índices globalizados que, como hemos comentado, han demostrado, ¿no?, continuamente esa capacidad para volver a máximos, ¿no?, y recuperarse de las caídas, y el entorno acompaña. Pero bueno, es verdad que a lo mejor hay otro tipo de perfil, ¿no?, como comentábamos también antes, más conservador, más defensivo, que uno pues puede estar pensando en
huir, ¿no?, de tanta volatilidad, de tanta incertidumbre. A pesar de lo bien que han respondido las bolsas, seguimos pensando que va a haber tarde o temprano algún nuevo episodio de volatilidad que puede llevar a las bolsas un 5, un 10% abajo, por lo que, bueno, para muchos inversores ante este entorno, ¿no?, casi de máximos históricos en la mayor parte de los índices, no es mala idea, ¿no?, ir deshaciendo parte de la exposición a renta variable, trasladándola, como bien comentas, ¿no?, a fondos con un sesgo, ¿no?, más cortoplacista, a pesar de que la rentabilidad ahí va a estar limitada, pero bueno, pudiendo aprovechar, ¿no?, una hipotética caída, como comentábamos antes, de doble dígito, que se puede producir, ¿no?, en cualquier momento, porque como hemos comentado al principio, hay factores más que de sobra, ¿no?, para que los inversores vuelvan un poco a entrar en ese modo pánico de deshacer posiciones en el caso de que empiecen a ver cómo las perspectivas cambian. Y bueno, de cara a final de año, pues ya ver un poco, ¿no?, cómo se va planteando también el final del año. Oye, en este cómo se va planteando el final del año, me interesa vuestra visión sobre el lujo. ¿Lujo europeo, lujo americano, lujo sí o lujo no? Bueno, el lujo puede empezar a ser una oportunidad de inversión para los clientes con un planteamiento más medioplacista. Es verdad que ahora mismo está en caída libre, pero es un sector que tradicionalmente, ¿no?, en momentos de volatilidad y también grandes crisis, bueno, pues ha manifestado, ¿no?, su buen comportamiento. Es verdad que desde el inicio de la pandemia, sobre todo justo después, empezó a dispararse y hemos visto incluso, ¿no?, como Louis Vuitton se convertía, ¿no?, en la empresa más valiosa aquí en Europa, llegando casi a alcanzar una capitalización de 1 billón de euros. Y lo que hemos visto, ¿no?, durante los últimos meses es una caída libre. De hecho, bueno, pues como comentábamos, ¿no?, por ejemplo, Louis Vuitton desde máximos es casi un 50% lo que cae. Kering también cae, ¿no?, más de un 60%. Y esto luego, bueno, pues por el comportamiento, ¿no?, sobre todo este primer trimestre del año, donde las ventas han llegado a caer un 2-4%, y eso sin tener en cuenta el efecto del inicio de los aranceles, por lo que este trimestre podría ser todavía peor. Y aquí lo que estamos viendo, bueno, pues como comentábamos anteriormente, es unos consumidores que están un poco más a la defensiva, sobre todo en Estados Unidos, que es uno de los principales mercados del lujo, y luego también en China, sobre todo por todas estas tensiones arancelarias, y que, bueno, estamos viendo, ¿no?, como la economía del gigante asiático no está en deflación, como los consumidores, bueno, pues también están adoptando esa postura más recelosa, y como también están yéndose a por marcas, ¿no?, a por productos más locales. Así que quizás, ¿no?, viendo, bueno, pues un horizonte más medio-largo placista, podemos empezar a valorar, ¿no?, la adopción de este tipo de empresas como Louis Vuitton, que al final tiene un modelo de negocio muy definido, un surtido de marcas también muy diversificado, con más de 75, y bueno, su buque insignia, ¿no?, que es la marca de moda Louis Vuitton, que sigue representando más del 50% de sus ingresos, que, bueno, pues también ha demostrado, ¿no?, esa solidez de las ventas. Muy bien, pues Joaquín Robles desde Banco B, gracias por ese análisis. Situamos ahí al lujo en el radar y lo tendremos para lo que queda de año. Cuídate mucho, buen fin de semana, hasta pronto, adiós. Igualmente, muchas gracias. Chao, adiós. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. En Finaccess Value queremos ayudarte a conseguir tus objetivos financieros. Finaccess Value, gestión de patrimonios centrados en la prudencia y la gestión del riesgo. Un enfoque global y más de 20 años del grupo Finaccess nos avalan. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 4114. Finaccess Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301. Si viajas a Madrid, alójate en Rafael Hoteles Atocha. Habitaciones exteriores amplias, aparcamiento, servicio ininterrumpido de restauración. Su proximidad al AVE, al Museo Reina Sofía y a un paso del Museo del Prado o del Retiro hacen de Rafael Hoteles Atocha un lugar estratégico para visitar Madrid. Entra en rafaelhoteles.com o llama al 91 468 8100 y déjate llevar.
Por favor, un vermut. ¡Un Zarro! Zarro, por supuesto. El vermut Zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut Zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive Zarro, siente Madrid. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. Hoy con Álvaro Fernández Arrieta, que es codirector de Desarrollo de Negocio en Iberia de Capital Group. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola Susana, muy buenos días y calurosos. Bueno, muy calurosos y con un pie, algunos en las vacaciones y otros ya pensando en la segunda parte del año. Oye, ¿cómo se presenta el segundo tramo de este 2025 que está lleno de curvas y de baches, sobre todo en el ámbito internacional, en el geopolítico? Pues sí, efectivamente, yo creo que se presenta un poco como dices, en realidad como casi siempre han sido los mercados, ¿eh? Ya llevamos, los que ya llevamos mucho tiempo en esto, nunca miras hacia atrás y nunca ves un escenario en el que todo sea perfecto. Sí que es verdad que si miramos un poquito este primer inicio de año, pues la verdad es que ha pasado mucho y ha pasado muy rápido, ha pasado prácticamente de todo. Sabes que nosotros en Capital Group una de las cosas que nos hace diferentes es la experiencia que tienen nuestros gestores. Y el otro día comentaba una de nuestras gestoras, pues que lleva 38 años en el mercado, pues ella decía que prácticamente que no había visto tantas cosas y tan diferentes en tan corto plazo de tiempo. Al final yo creo que el que está pasando y el que va a pasar este año, pues yo creo que estamos justo en el medio de un poco de una reestructuración bastante fundamental después de la Segunda Guerra Mundial. Esto en cuanto a todo, la verdad, a nivel político, a nivel militar y a nivel económico, sabes, que es un poco toda la parte geopolítica que decías. Pues esto que ha supuesto, pues supone que ahora mismo, pues eso, tanto los inversores como las empresas pues no saben qué dirección exactamente tomar y esto se traduce en volatilidad. Y además encima, recordamos dónde empezamos el principio de año, sabes que empezamos con unas valoraciones pues digamos exigentes, o sea, con la bolsa muy altas. Pues esto es lo que ha supuesto, pero vamos, si vemos todo lo que ha pasado, es un ejemplo un poco de lo que nos va a esperar, ¿vale? que es volatilidad. Oye, y de lo que ha pasado es que Europa por fin ha despertado. El otro día leía que los flujos hacia Europa, renta variable, eran de 40.000 millones de euros en lo que va de año y a Estados Unidos solo 10.000 millones de euros. Por fin Europa ha despertado. Aquí la clave va a seguir tirando, siendo la líder en los próximos ejercicios? Pues a ver, sí, pero con un poco es decir, porque a veces los inversores tienden a apostar todo al rojo y al negro. O sea, la respuesta es sí. En general, las compañías domiciliadas en Europa tienen buenas prospecciones por delante, pero vamos a hacer también un poquito de, ¿sabes?, una llamada de atención. O sea, sí, en el sentido de varias cosas. Uno, sabes que en Capital Group llevamos tiempo diciendo, y si tus oyentes pueden mover tus podcasts hacia atrás, llevamos tiempo diciendo que el mercado se va a ampliar. O sea, que la década que hemos vivido últimamente, en la que solo lo disruptivo, tecnológico, digital, compañías centradas en Estados Unidos en las que tiraban de los mercados, nuestro escenario es que de aquí en adelante van a ser los liderazgos de mercado, las compañías van a ser diferentes, van a ser algunas de las que venían siéndolo, pero algunas otras nuevas también. Y en ese sentido incorporamos las compañías domiciliadas en Europa. Europa a nivel macro también es verdad que también tiene más posibilidad de gasto para relanzar la economía. Lo hemos visto recientemente con lo que ha hecho Alemania, con el programa fiscal, el programa que tiene de gasto público y de gasto en defensa. Si a eso le añadimos que por razones históricas las valoraciones en Europa, por lo general, no solo prácticamente en todos los sectores, están más atractivas,
pues bueno, pues esto nos hace ser un poco optimistas. Y luego también hay una cosa que en Europa, que a la gente se le olvida. Es verdad que tendemos a pensar que Europa es la vieja Europa, ¿no? La vieja economía, pero sí que hay muchas compañías innovadoras que están tendiendo a ser cada vez más innovadoras en Europa, y tienes en todos los mercados. A la gente se le olvida, por ejemplo, el otro día lo hablaba yo con una persona que no lo tenía en mente, Spotify. Todos oímos de Spotify. Spotify es una compañía sueca, ¿sabes? Si vamos a compañías farmacéuticas tipo Novo Nordisk, que es una compañía danesa que está AstraZeneca, compañía del Reino Unido, que son compañías líderes en sus sectores y compañías innovadoras. Pero que aquí viene la parte que te decía de la salvedad. Pero pensamos que, es decir, porque un oyente nos puede estar oyendo y decir, bueno, pues me voy a comprar un ETF de Europa, que es lo que va a tirar. No, o sea, es decir, dentro de Europa va a haber ganadores y va a haber perdedores, dentro de Estados Unidos, dentro de compañías emergentes, va a haber ganadoras y va a haber perdedoras. Porque muchas de las compañías, aunque estén domiciliadas en Europa, la mayor parte de sus ingresos vienen de otros sitios, o también hay compañías que no están domiciliadas en Europa, que sus ingresos vienen de Europa también, ¿sabes? Con lo cual, sí, en cuanto a perspectivas buenas de ciertas compañías en Europa y de Europa a nivel global, pero ojo, ¿sabes?, a invertir simplemente en Europa porque sí, sino que hay que dejar a los gestores que analicen bien las compañías y que analicen cuáles de esas compañías son las que se van a ver beneficiadas por todo lo que viene delante ahora. Vale. En este escenario, la renta fija, ha habido bastantes curvas, ha habido un momento en el que los largos plazos, tanto el 10 como el 30 años, se han tensionado en Estados Unidos, pero también lo hemos visto en Europa. No sé en qué tramo de la curva en renta fija veis oportunidad y en qué tipo de emisiones veis oportunidad. Bueno, pues la parte de renta fija sí que es verdad que en general, sabes que el tiempo que estás vendiendo, tenemos tiempo diciendo también que bueno, que el escenario para la renta fija es bastante positivo después de lo que hemos vivido y después de lo que los inversores vivieron, la tormenta perfecta que vivieron, sobre todo para la parte de renta fija en 2022. Eso nos colocó en otro escenario, tanto a nivel de cupones actuales que paga la renta fija, como a nivel de tipos de interés en los que nos movemos ahora. Y el nuevo escenario, podemos discutir más o menos cuándo van a bajar los tipos, cuándo no, si se van a mantener altos por más tiempo, etcétera, etcétera. Pero el escenario es que de aquí en adelante lo que esperamos es un mantenimiento de los tipos actuales, de los cupones actuales, y un escenario de bajada de tipos en función de cómo vaya la inflación. Con lo cual, es momento de tomar duraciones relativamente medias, digamos, de en torno a los 3, 4, 5 años quizá, para beneficiarnos de esa futura bajada de tipos, y por otro lado sí que es verdad que eso, beneficiarnos también de la parte de los cupones de entrada, porque en función de la renta fija que miremos, ya sea gobierno, sea grado de inversión o sea high yield, alto rendimiento, evidentemente los cupones de entrada son diferentes, pero bueno, tenemos cupones activos en los diferentes subactivos. Dentro de eso, si nos tuviéramos que mojar, pues para un inversor medio, quizá la parte del medio, quizá la parte de grado de inversión, sea ahora mismo lo que mejor combine un poco todo, ¿sabes? Tienes la parte es verdad que los spreads se han reducido, pero aún así los cupones de entrada son bastante atractivos. Y sabes que en Capital Group hemos hecho, sabes que somos muy de analizar, tenemos análisis de los últimos prácticamente 30 años de los índices, no ya solo invirtiendo más en un buen fondo de renta fija, que por lo general los cupones de entrada, cuando un inversor entra en renta fija, es una buena aproximación, es una buena idea de cuál va a ser la rentabilidad anualizada de los siguientes 5 años, ¿vale? Es decir, y ahora mismo tenemos cupones, si nos cogemos un índice de bonos de grado de inversión globales, que está en torno al 5 más o menos, pues eso es lo que quizá podrían esperar. Lo que la historia nos dice es que un inversor para los siguientes 5 años puede esperar una rentabilidad anualizada durante esos 5 años de aproximadamente eso. Siendo un inversor en euros, si le quitamos el coste de hedgear la moneda, porque hay parte ahí en dólares, pues nos podemos encontrar con cupones de entrada actuales y rentabilidades esperadas, pues para los siguientes 5 años, pues entre el 3-5%. Vale. Oye, hemos hablado de renta fija, pero entiendo que la volatilidad también puede ser una oportunidad. ¿Cómo puede convertirse la volatilidad en una palanca de rendimiento pensando en el largo plazo? Pues mira, la volatilidad, dos cosas. Una, la volatilidad es muy importante que la gente entienda. La volatilidad siempre lo decimos para los gestores activos. Nosotros Capital Group somos la gestora activa más grande de la industria. Para los gestores activos la volatilidad pues la verdad es que es una fuente de retornos. Es un buen momento en el que el análisis de compañías, tener a 200 analistas por el mundo analizando compañías,
no haber invertido jamás en una compañía que no conozcamos bien de pe a pa, es donde ahí los analistas y el análisis puede brillar. Eso es lo primero. Y lo segundo, importante, con el tema de la volatilidad. Los inversores pueden tener la tentación de intentar entrar, salir del mercado, y eso es un error absoluto. De verdad tenemos muchísimos ejemplos de eso. Si cogemos, yo siempre lo digo, yo no sé si alguna vez lo he dicho en tu programa, vamos a ponernos en que la gente, ¿sabes? Si nos ponemos el 1 de enero del 20, ¿vale? Y le decimos a la gente, mira, nos ponemos en tu programa y decimos a los oyentes, mire, apunten lo que va a pasar, señores. Señoras, vamos a ver, vamos a tener una pandemia, se van a cerrar las economías, los mercados se van a caer, la inflación se va a ir por encima del 9%, va a haber guerras en Ucrania, va a haber guerras en Oriente Próximo, se va a iniciar una guerra comercial con China, va a haber una incertidumbre política en Estados Unidos tremenda. Y aún así nuestra recomendación, señores, es manténganse invertidos. Pues probablemente tus oyentes hubieran dicho, bueno, estos señores de Capital Group, sus fondos lo hacen muy bien, son muy consistentes, nunca me dan sustos, pero yo creo que esta vez se están equivocando. La realidad es que si un inversor se hubiera mantenido invertido, 5 años después, el Standard & Poor's ha subido un 100%. O sea, literal, hubiera tenido el doble de dinero. ¿Sabes? Con lo cual, esas son las dos cosas. Uno, la volatilidad genera ruidos, ponemos la televisión, los periódicos, parece que el mundo se va a acabar, pero eso genera subidas y bajadas de precio que los gestores activos pueden aprovechar para comprar compañías más baratas. Uno, y dos, lo que no nos puede hacer esa volatilidad es asustarnos y llevarnos a salir del mercado pensando que ya volveremos a entrar, porque eso es una parte de la fórmula para perder dinero. Y todo esto lo tenemos en Capital Ideas. Sí, ya sabes, Capital Ideas, capitalideas.es, eso es un blog, es una newsletter, es una página web, es no comercial, ahí la gente no puede encontrar información de fondos de inversión, pero es en español, con informes muy cortitos, donde ahí tus oyentes pueden encontrar informes, pues eso, de Capital Group, primera gestora activa más grande de la industria, son, en español, son lecturas de 2 minutos y ahí pueden tener pues un poco lo que estamos hablando ahora, precisamente cosas de estas. Los últimos informes que tenemos ahí colgados son pues eso, un poco cuáles son las perspectivas en función de lo que está pasando, qué tipo de escenario vemos para los diferentes mercados, oye, qué está pasando con la globalización y con las empresas, qué consecuencias pueden tener los aranceles. Todo este tipo de información. Es una plataforma muy muy formativa, de verdad, y para que la gente entienda qué está pasando, pues de la mano de la gestora activa más grande de la industria. Pues nada, desde la gestora más grande activa de toda la industria, Capital Group, muchísimas gracias, Álvaro. Cuídate mucho, que tengas un buen fin de semana y a ver si nos vemos pronto. Álvaro Fernández Arrieta, gracias. Un placer. Chao, chao. Gracias por los argumentos. Susana, feliz fin de semana. Igualmente. Buenos días a todos. Hoy, en cuanto salga, me voy al supermercado del Corte Inglés a hacer la compra sin falta, porque se me ha terminado hasta las vajillas, el detergente de la ropa, casi quiero aprovechar, porque además hay un 3x2 en Ariel Sensaciones, que me encanta, o el Extra Poder, que hay un 40% de regalo en una gran selección de productos de limpieza y cuidado del hogar por compras superiores a 20 euros. Y como siempre me llevaré algo de frescos, como verdura, fruta o carne, que siempre son estupendos y fresquísimos. Por ejemplo, he visto que la pescaría de lonjas españolas está a 9,85 euros el kilo, que para la cena de esta noche pues me va a ir de maravilla. Además, me voy a llevar unas cervezas que ahora que aprieta el calorcito, una cervecita bien fría, pues apetece muchísimo, y tienen todas el 40% de regalo por compras superiores a 10 euros y me salen a cuenta. Y también os tengo que contar una cosa muy interesante ahora que llega el verano. El Corte Inglés te envía tu compra online de alimentación allí donde te encuentres, porque amplían sus rutas para llegar a más destinos vacacionales. Más fácil, imposible, y con toda la comodidad, la de comprar en Supercor, Hipercor y el supermercado del Corte Inglés. Recuerda que también puedes hacer tus compras en tienda, en la web y en la app. ¿Qué necesitas este verano? Cripto Capital.
10:39, Radio Intereconomía. Abrimos Cripto Capital, este espacio donde hablamos de activos digitales. Hablamos de Bitcoin, Ethereum, otros activos digitales. Hablamos de tokenización, hablamos de blockchain, Web3. Bueno, intentamos hacerlo siempre con un enfoque totalmente formativo. Espero que un momento a otro se conecte Jesús Pérez desde Cripto Plaza. Jesús, lo tengo ahí. Muy buenos días. Bienvenido. Muy buenos días. Bueno, ¿qué tal todo? ¿Hoy dónde estás? ¿Dónde te pillo? Estoy en Praga, en Bitcoin Praga. Realmente es una de las ciudades que ha tenido una relación con Bitcoin más estrecha y es uno de los mayores eventos de Bitcoin en el mundo. Con lo cual aquí con miles de personas, Saylor también estará dentro como ponente. Y nada, la verdad es que mucho optimismo y nada, la verdad es que el evento lleno en un día espectacular aquí en Praga. Cuéntame, ¿de qué se habla? ¿Qué estáis comentando? ¿Qué es la chicha ahora mismo? Bueno, pues se habla de muchas cosas aquí, en concreto se habla de anonimidad, se habla también de seguridad, se habla también de esas expectativas de que Bitcoin llegue realmente a ser un activo que supere casi los 200.000 o llega a 1 millón, y se habla mucho también de sobre todo a día de hoy, corporativo. Ahora empieza a ser un evento donde ya empieza a haber mucha estrategia de empresas que empiezan a tener Bitcoin dentro de sus tesorerías, y yo creo que es uno de los temas que se va a hablar, pero básicamente es un año con mucha parte institucional y realmente que el evento ha cogido otro nivel, realmente estamos hablando ya de miles de personas y de un activo que realmente ya pues básicamente está en la mente de mucha gente que invierte. Y sobre todo por esa presencia de institucional, de empresas y también de grandes bancos de negocios, bancos de inversión y bancos comerciales de todo el mundo. Totalmente, sobre todo desde que Trump, un poco sobre Estados Unidos, ha cogido este papel tan líder en tema de Bitcoin. Yo creo que ya de alguna manera todas las instituciones están pensando realmente en cómo poder ofrecer este activo, y más allá de eso también, aunque en esta conferencia no se habla mucho también de monedas estables, creo que ya realmente se entiende realmente que estamos entrando en los mercados de nueva generación de capitales. Con lo cual, bueno, aquí cada vez se ve más institucional, más empresas y más corporaciones. Oye, de Trump, ¿qué se dice? Pues la verdad es que la gente en general, muy optimista en general con el Estado o sobre todo con lo que se está pasando en Estados Unidos. También aquí hay mucha presentación también de Dubái, de muchos protocolos, y se habla de que Europa realmente pues empieza a despertarse, especialmente en Londres también. Pero bueno, yo creo que aquí es más un poco, dentro de estos eventos, se habla más un poco de ese core de Bitcoin, que es un poco el cyberpunk, todo lo que son sus inicios. De hecho, me considero que Praga fue uno de los sitios donde por primera vez hubo tiendas donde se pagó con Bitcoin. Dos cositas más, Jesús. Se está comentando algo de la regulación europea frente a la regulación americana. Si la regulación europea puede frenar o puede limitar el desarrollo y el crecimiento de Bitcoin y compañía. Sí, realmente se habla de que Europa empezó antes a regular y es algo positivo, pero realmente yo creo que con las nuevas medidas en Estados Unidos y con el cambio sobre todo de perspectivas, Estados Unidos ha pasado por encima de Europa actualmente. Yo creo que MiCA se ha quedado un poquito en este sentido reducido a lo que ha de hacer Estados Unidos. De hecho, Tether, por ejemplo, una de las mayores empresas, no va a regularse en Europa y sí lo va a hacer en Estados Unidos. Pero en cualquier caso, competimos realmente contra sitios como Dubái o como El Salvador, que ya venían de alguna manera siendo o liderando toda esta parte. Y luego Argentina, que creo que también se va a sumar a este movimiento con eventos. Con lo cual, yo creo que se habla mucho en Europa. Países como en Praga, en Chequia, creo que tienen claramente una apuesta muy fuerte por Bitcoin, y yo creo que esto también va a definir un poquito cómo se configure Europa en torno a cuáles van a ser los hubs iniciales o más importantes en el futuro. Y un apunte más, de España, ¿qué se dice? Se habla poco, hay no obstante una comunidad muy fuerte española aquí, es decir, sí que hay mucha gente que coincidimos aquí, tanto de Cripto Plaza como de otra gente, o sea que hay mucho interés, hay mucho inversor en cripto, pero creo que todavía la parte corporativa está un poco lejos de estar en estos eventos. Con lo cual yo creo que España es una potencia en personalmente, pero a nivel corporativo todavía creo que nos queda un poquito lejos. Jesús, no sé si puedes escuchar, pero tengo aquí a Bitnovo. Está con nosotros Javier Castro Acuña, que es Head de Cripto y Web3 en Bitnovo. Bitnovo, bueno, si me haces tú la presentación, que os conocéis y has conocido muy bien la trayectoria de Bitnovo en estos 10 años. Bitnovo es probablemente una de las mejores empresas más importantes y sobre todo las iniciales y las que desarrolló mucho Bitcoin en España. Realmente llevan 10 años, lo cual habla un poco de lo impresionante que es lo que han tenido, y para mí son la principal referencia en España desde un punto de vista, como si dijéramos, de Bitcoin. Creo que su fundador, Marcos, que está ya por la internacional,
han hecho mucho con esos cajeros, con esas tarjetas de Bitcoin. Yo creo que es uno de los ejemplos de, bueno, para mí, el mayor exponente en España probablemente de empresas que han potenciado Bitcoin dentro de nuestro país. Muy bien. Pues Jesús, oye, te veo que hace un tiempo estupendo. Entiendo que eso estará en total ebullición, con numerosas charlas, con numerosos compañeros. Así que te pido que disfrutes, que tomes muy buena nota y que algunos de esas personas que vayas conociendo, que te los traigas la próxima semana al programa. ¿De acuerdo? Cuenta que eso, y a ver si algún día te vienes a un evento de estos. Pues nada, la próxima me voy, ya sabes. Que yo soy de las lanzadas. Gracias, disfrútalo. Un abrazo, Jesús. Bueno, Javier, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Susana, buenos días. Que estáis de cumpleaños. Sí, 10 años. En el mundo cripto es una eternidad, la verdad. Oye, ¿cómo han sido estos 10 años? Entiendo que ahora de los 10 es cuando veis que, esto cuaja ya. Sí, ahora ya empezamos a ver, como decía Jesús, toda la adopción institucional que empieza a crecer, pero claro, desde el principio, los inicios, pues ha sido bastante complicado. Ahora que ya los bancos empiezan a abrir, pero las hemos visto pues de todos los colores y ha sido pues un proceso bastante complejo, pero muy, muy contento, muy satisfecho. Porque al principio erais como un poco llaneros solitarios. Bueno, yo llevo en la empresa 5 años, he recorrido la mitad del camino, pero sí, al comienzo pues era una empresa pues formada prácticamente por 2-3 amigos que pues con la idea de intentar hacer que el mundo cripto fuese lo más cercano y cualquier persona se pudiese acercar, que en el mundo hispano pues cuando comenzó la empresa en 2015 pues no era nada fácil acceder al mundo cripto, y nosotros somos de las pocas plataformas que, digamos, mantenemos la filosofía cripto, es decir, cualquier persona que compre cripto a través de Bitnovo, la cripto va directa a su wallet, nosotros no la custodiamos en ningún momento, o sea, mantenemos esa filosofía de Bitcoin que comentaba antes Jesús. Entonces ahí el custodio es el propio propietario, ¿no? El propietario en su wallet. Exactamente. O sea, cuando compras a través de nosotros, la cripto va directa a tu wallet, al wallet que nos indiques. Si tú no tienes un wallet, nuestra aplicación incluye un wallet no custodio de manera gratuita. ¿Por qué decidisteis este modelo? Pues por la filosofía, o sea, Bitcoin cuando nació, pues lo dice el white paper, ese documento que Peer-to-Peer Electronic Cash System, es un sistema de efectivo entre pares, sin intermediarios, y nosotros decidimos mantener esa filosofía y no custodiar cripto, porque para eso ya tenemos los bancos. Ahora estamos viendo en estos 2 últimos años sobre todo una mayor adopción internacional, o sea, institucional de empresas, pero también de bancos. ¿Cómo estás viendo y cómo estáis viviendo el paso? ¿Qué está suponiendo el paso que están dando las compañías, que muchas de ellas en la tesorería ya tienen un poquito de Bitcoin y otras criptomonedas? ¿Esto qué supone para la industria? Hombre, pues es un paso muy, muy, muy grande. El hecho de que ya no solo instituciones, sino que propios países, como ha comentado antes Jesús, que pues la Reserva Federal probablemente en los próximos meses anuncie que van a tener Bitcoin aparte de oro y aparte de dólares, pues es un paso muy, muy importante porque otros países probablemente sigan, y estamos hablando de un bien programado, un activo programado cuya emisión está limitada, y esta escasez digital es lo que hace que pues mucha gente lo llame como un oro digital. Oye, ¿y el paso que dan los bancos, en los bancos españoles, o sea, un Caixa, un BBVA, un Santander, que han dicho que este año ofrecerán servicios de criptomonedas? Sí, hombre, es estupendo ahora que por fin todavía no han detallado mucho, ¿no? Todavía la verdad es que no. El primero que dio los pasos fue BBVA, pero comenzó en Suiza, donde pues también está la regulación bastante más avanzada que a nivel Unión Europea. Pero bueno, siempre son buenas noticias ver que bancos en España pues ya tienen sus propios equipos de blockchain que están probando distintos protocolos para poder interactuar y aprovechar pues todo lo que son, sobre todo el principal caso de uso, que son las stablecoins, que ahora hemos visto que en Estados Unidos están, pues el principal banco de Estados Unidos, JP Morgan, pues va a lanzar su propia stablecoin en Base. Claro, ¿y ellos ahí qué van a hacer con la parte de custodia? Pues en principio ahí lo que estarán haciendo en Estados Unidos, pues igual que hace MicroStrategy, será tirar de las grandes plataformas que se dedican de los especialistas.
Y, por ejemplo, aquí en España, cuando los grandes bancos ya ofrezcan a sus clientes finales la compra-venta de Bitcoin, Ethereum o quizás otras criptomonedas, ¿ahí la custodia la van a asumir ellos o la van a delegar en un tercero? Y cada banco tendrá su modelo de negocio, me imagino, o yo lo que haría en su lugar sería delegarla en un tercero especialista, ya que digamos que las criptomonedas no son el negociado de los bancos a día de hoy, sino que va a ser un activo adicional que van a sumar a su portfolio. ¿La regulación ha ayudado mucho en estos 2 últimos años? Hombre, en este tiempo que estamos como en un periodo de adaptación a MiCA hasta que entre en vigor, sí, ayuda, pero todavía hasta que, como decía antes también Jesús, en Estados Unidos pues están avanzando bastante más. MiCA, desde que se aprobó hasta que se pone en marcha, pues es un periodo de tiempo quizá demasiado amplio y se puede quedar un poquito atrás. ¿Y cómo os veis dentro de 10 años? No sabría decirte ni cómo nos vemos dentro de un año porque vamos evolucionando de una manera muy rápida. Empezamos vendiendo cupones en tiendas y ahora mismo ya tenemos pues hasta una plataforma, o sea, de pago para que las tiendas puedan aceptar cripto. El techo es el cielo, ¿no? Absolutamente. No hay límites. Eso es. Al final, para adaptarse al cliente, ¿no? Y adaptarse a lo que es el ecosistema. Sí, porque ya no solo los clientes, sino también las empresas nos lo demandan, que claro. Llegan clientes a las tiendas y, oye, quieren pagar en cripto y no existen muchas soluciones. Pues enhorabuena por estos 10 años y a por otros 10 como poco. Javier Castro Acuña, desde BitNovo, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Gracias. Es viernes. Vamos con dinero y con fútbol. Red Bull, Citigroup y también ahora Liverpool van a protagonizar los casos más conocidos de un nuevo modelo de negocio en el fútbol. ¿Sabe cuál? Hugo Alonso nos lo cuenta. El negocio del fútbol evoluciona a la velocidad de la luz, con modelos cada vez más complejos, como la multipropiedad, un modelo donde el mismo grupo controla varios equipos en distintas ligas. Esta nueva realidad cambia las reglas del juego y plantea tanto oportunidades como desafíos para el futuro del deporte. En el año 2005, Dietrich Mateschitz planteó una idea innovadora para potenciar sus ventas. El empresario austriaco, creador de Red Bull, la marca de bebida energética líder en el planeta, quería ser relevante en todos los ámbitos, en todos los deportes. Red Bull te da alas. Mateschitz, en lugar de patrocinar equipos, los compró. Para ello creó marcas en Fórmula 1, en deportes extremos como BMX, esquí, vuelo y por supuesto el fútbol. La primera inversión fue en su país natal, Austria. Compró el SV Austria Salzburg y lo renombró como el Red Bull Salzburgo. Y lo cierto es que el club ha mejorado de forma notable desde la llegada de Red Bull. Hasta entonces la institución tenía 3 ligas, ahora tiene 17. La ambición de Mateschitz le motivó a comprar New York Metro Stars para convertirlo en el New York Red Bull. En Brasil se lanzaron con el Red Bull Bragantino, pero la joya de la corona llegó en 2009 con el SSV Markranstadt de la 5ª división alemana. Modificó la camiseta, los colores, el escudo, el nombre y lo denominó Red Bull Leipzig, que a día de hoy es un equipo habitual de la Champions y ya posee 3 títulos, 2 copas y una Supercopa. Otro ejemplo de la multipropiedad en el fútbol es el del City Football Group, una red que conecta a 13 equipos repartidos por 4 continentes. Entre ellos se incluye uno español, el Girona. Pero al contrario de lo que muchos puedan pensar, pertenecer a un grupo empresarial de gran capital no se traduce en dinero ilimitado. Así lo explica Aleix García, exjugador del Girona. ¿El Girona qué dinero gastó en fichajes? Vale, que sí, que viene Savinho, que luego resulta ser un crack, viene cedido del City, pero luego los demás, Topic, pagan 7 millones o una cosa así. Eric viene cedido, Jan Couto viene cedido del City. Quiero decir que no gastamos 40 millones porque somos del City Group y tenemos dinero. También hay clubes que están al acecho para montarse en la ola de la multipropiedad. El último es el Liverpool, que centra la mirada en el Getafe. Ángel Torres ha comprado en los últimos meses las acciones de la gran mayoría de accionistas minoritarios del club, hasta el punto de controlar más del 99,5% de las acciones.
pero ha reconocido en varias ocasiones su deseo de vender el club a finales de 2027. Yo ahora me he comprometido a hacer el proyecto del nuevo estadio sobre la base del que está, las oficinas y el tema de la ciudad deportiva, y yo creo que para el 27 debo de coger la puerta y buscar sustituto porque ya son muchos años y mi familia ya me exige que hay que salir corriendo. Por otro lado, Fenway Sports Group sumaría un segundo club de fútbol a su gran catálogo de equipos deportivos. Este grupo dirige al Liverpool, pero su cartera incluye también al Boston Red Sox de béisbol, al Pittsburgh Penguins de hockey y al RFK Racing del mundo del automovilismo. La multipropiedad transforma las reglas del fútbol moderno, pero también hay que tener en cuenta que detrás de cada inversión sigue habiendo una pelota rodando, una afición que canta y una pasión que no entiende de fronteras. El fútbol cambia, sí, pero en su esencia sigue siendo el mismo. 11 contra 11 y un sueño por cumplir. Bueno, el fútbol es una gran pasión, el fútbol es ocio, el fútbol es entretenimiento, deporte, pero hay mucho más para el ocio y el entretenimiento. Sí, taquillazos de terror y de comedia este fin de semana en los cines, sin olvidarnos de conciertos, eventos artísticos y, como no, de los toros. Agenda cultural patrocinada por la Plaza de Toros de las Ventas. Este fin de semana el protagonismo en los cines será para el terror, para el suspense, porque llega a las carteleras 28 años después la nueva película de Danny Boyle. El que fuera director de Trainspotting cuenta con un reparto estelar compuesto por Aaron Taylor Johnson y el reciente nominado al Oscar Ralph Fiennes, entre otros. Este es un día glorioso. El día del juicio final. ¡Sí, hijos míos! 3 décadas después de un virus de rabia, un grupo de supervivientes vive aislado en una isla, hasta que uno de ellos decide explorar el continente y descubre que los mayores peligros no son solo los infectados. Otro estreno será el de Padre no hay más que uno 5. La cuarta entrega de esta comedia familiar ya recaudó 13 millones de euros y pretende prolongar el éxito este año. El turno para la animación, la fantasía, con el filme chino Ne Zha 2. Tras la catástrofe, las almas de Ne Zha y Yao Bing sobreviven, pero sus cuerpos están al borde de la destrucción. Taiji Senren intentará reconstruirlos con el loto de 7 colores. Y en el mundo del espectáculo de La Fuente, en Madrid, en el Riad Air Metropolitano, cantará tanto el viernes como el sábado por su concierto Plaza de Parking. Y sin salir de Madrid, concierto de Pablo López. Su espectáculo será el sábado a las 9 de la noche en el Palacio de Vistalegre. Cambiamos el tercio al mundo del arte porque el Bienal de Arte de Pontevedra se inaugura este 20 de junio. Ofrece exposiciones, performances, música y cine en el museo y en 12 espacios de la ciudad. El cambio es constante y en el sector financiero y asegurador la experiencia marca la diferencia. Con cerca de 1.000 profesionales, presencia en 7 países y una trayectoria de más de 2 décadas, Carácter es el referente en consultoría estratégica y digitalización. En Carácter lideramos la transformación con soluciones avanzadas en operaciones, gestión de riesgos y talento clave. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Carácter, Beyond Your Challenge. Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida.
Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno? ¿O Voltaire a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actividad cultural en el Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los sábados a la 1 del mediodía, el Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura también podría ser divertida. Los chicos del coro El Musical llega a su recta final. Se despiden de Madrid. Última función, 29 de junio en el Teatro La Latina. Después de emocionar a miles de personas, esta historia inolvidable se despide de la capital. No te pierdas una experiencia única y conmovedora. Entradas en loschicosdelcoroelmusical.es o en el Teatro La Latina. Últimos días en cartel. Radio Intereconomía. Son las 11 de la mañana, a las 10 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenos días. Irán rechaza entablar negociaciones con Estados Unidos, lo dice el ministro de Exteriores iraní, que asegura que ya no hay necesidad de pruebas de que Estados Unidos está involucrado en los ataques de Israel contra Irán. Abbas Araqi, que hoy se reúne con sus homólogos de Francia, Reino Unido y Alemania en Ginebra, asegura que las conversaciones se centrarán en las cuestiones relativas al programa nuclear de Irán y no en sus capacidades de misiles. Según el ministro de Asuntos Exteriores iraní, su país está comprometido en su legítima defensa y esta, dice, no se detendrá. Pues bien, pendientes de la situación de tensión en Oriente Medio, las plazas del viejo continente operan en positivo. Lo hacen después de que Estados Unidos haya dado 2 semanas para decidir su grado de intervención en el conflicto con Irán. Jesús Sánchez Quiñones, director general de Renta 4 Banco. Negociaciones que van a tener los ministros de Exteriores del Reino Unido, de Francia y Alemania con Irán para negociar sobre el programa nuclear. El hecho de que Trump haya dicho que se toma 2 semanas para decidir si Estados Unidos entra en la guerra o no, sí que da una cierta posibilidad a que se alcance algún tipo de acuerdo. Esto ha hecho que el Brent caiga un 2% hasta $77 y que también que el oro haya cedido algo. Desde luego que es lo más principal para los mercados. Con todo, y en una jornada marcada por la cuádruple hora bruja, el IBEX 35 recupera hasta ahora un 0,77%, se coloca el selectivo en los 13.850 puntos, avances del 0,47% para París, del 0,76% para el DAX alemán, mientras que el Eurostoxx 50 sube un 0,69% a 5.232 puntos. Dentro del IBEX 35, tan solo 5 cotizadas operan con recortes. La más penalizada a esta hora, Naturgy